Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogú. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Hola, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Isabel Chiribella, que todos conocéis, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bienvenida, Isabel, a este podcast. Hola, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga presentados en esta edición del Congreso Europeo ESMO, que se ha celebrado del 20 al 24 de octubre en Madrid. Isabel, ¿qué destacarías del Congreso? Bueno, pues yo creo que lo que ya todos sabemos, ¿no? Los dos abstracts súper importantes que nos van a cambiar el tratamiento de primera línea en cáncer de vejiga. Vamos a hablar fundamentalmente de esto y luego, si nos queda un poquito de tiempo al final, podemos hablar algo de los tratamientos que hay en vejiga no músculo invasivo, ¿no? Que es algo que los oncólogos pues vemos menos y que cada vez va a ser más importante en nuestras vidas. Si queréis empezamos ya con lo que es el tratamiento de primera línea. Bueno, pues supongo que casi todos habréis oído que se han presentado dos estudios muy importantes. Por una parte, el EV302 Keynote A39, que es el estudio aleatorizado, fase 3 de enfortumab vedotin en combinación con pembrolizumab versus quimioterapia en una primera línea de tratamiento. Y luego también se han presentado los datos del fase 3 de nivolumab más gencitabina y cisplatina versus cisplatino-gencitabina en los pacientes con las mismas características que el anterior, y también es un estudio fase 3. Bueno, antes de empezar a analizar estos importantes abstracts, solo pues recordar un poco qué es lo que estamos haciendo actualmente. Ya desde hace mucho tiempo, ya casi 40 años, distinguimos a los pacientes que son elegibles a un tratamiento con cisplatino, que más o menos es el 50% de los pacientes. Los que no son elegibles a cisplatino, pero podemos dar un tratamiento con carboplatino, que, bueno, con los criterios de Galsky, por si os acordáis, pues según el PS, pues si tiene un PS2 o menor, o el aclaramiento de creatinina menor de 60, o tienen neuropatía, o algún problema de insuficiencia cardíaca o de audición, a estos pacientes sabemos que no les podemos dar tratamiento con cisplatino. Y luego se nos queda ahí un grupo bueno, que tenemos que seguir avanzando, que son los pacientes no elegibles a platino, que más o menos son un 10-15% de los pacientes que, bueno, pues que no cumplirían los criterios, serían peor, ¿no? Que estos criterios que os he comentado. Bueno, actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues pacientes que son elegibles a un tratamiento con platino, les daríamos ese tratamiento con cisplatino si es posible, sabemos, o con carboplatino si no lo podemos dar, sabemos que más o menos las respuestas están en torno a un 40 o 50%. Los pacientes que tienen enfermedad estable o respuesta, hacemos un mantenimiento con avelumab, y un 30 o un 50% de los pacientes que van a progresar, pues bueno, recibirán un tratamiento de segunda línea que seguramente va a ser inmunoterapia. Sabemos también de estos últimos años que hemos dado muchas vueltas a los estudios Keynote 361 y el InVigor 130, en los que se comparaban la quimioterapia con inmunoterapia versus la inmunoterapia solo o la quimioterapia sola, y hasta ahora pues no teníamos ningún beneficio de añadir esa inmunoterapia al tratamiento estándar de cis o carbo con gencitabina. Bueno, pues entonces vamos a ver los resultados, ¿no? De este primer estudio, el de enfortumab. Eran pacientes en una primera línea, o sea, no habían recibido tratamiento previamente, el aclaramiento de creatinina era mayor de 30, el ECOG 2 o menor, y estos pacientes podían recibir o tratamiento con la rama que se estudiaba, enfortumab, una dosis de 1,25 días 1 y 8, y de pembro 200 pues cada 21 días, o la quimioterapia, que podía ser cis o carbo con gencitabina, pues entre 4 o 6 ciclos, que es lo que todos hacemos. El objetivo primario era dual, tanto el tiempo a la progresión como la supervivencia.
Y bueno, solo recordar para los que estáis pues menos habituados que es enfortumab vedotin, pues es un anticuerpo conjugado, es una antinectina 4, que sabemos que se expresa altamente en los tumores uroteliales, más del 90%. Esto va unido a una pequeña molécula que actúa a nivel de los microtúbulos, el MMAE, que es el monometil auristatina E, y luego, bueno, pues un linker que hace que sea estable en la circulación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esta molécula se va a unir a esos receptores de nectina 4, se va a internalizar el complejo y liberarán esta sustancia citotóxica pues, dentro de la célula. Ya tenemos estudios, tenemos el estudio fase 3 de enfortumab vedotin, el EV301 de segunda línea, en donde bueno, pues ya vimos que era mejor que el tratamiento de quimioterapia estándar. Pues en muchas comunidades hemos podido utilizarlo y yo creo que, bueno, si no lo sabéis ya, yo creo que probablemente ya en enero tiene precio y reembolso y vamos a poder utilizarlo, espero ya que en toda España. También hay estudios que unían el enfortumab vedotin a pembrolizumab, en donde vimos bueno, pues unas respuestas bastante importantes de un 65%. Bueno, ¿y qué tenemos en este estudio que presentaron en ESMO? Bueno, pues sobre las características demográficas, un 50% de los pacientes tenían un PS0, un 30% tenían un tumor del tracto superior, un 71% tenían metástasis viscerales. De los datos que presentaron, cuando presentaron esos datos a más de 18 meses, un 32% de los pacientes seguían en tratamiento comparado con la rama de quimioterapia en donde no había ningún paciente en tratamiento, y esto, bueno, pues ya empieza a sorprender por las cifras que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, lo que presentaron es que la combinación de enfortumab pembrolizumab disminuye el riesgo de muerte en un 55% de los pacientes comparado con la rama de quimioterapia, con una supervivencia mediana libre de progresión de 12,5 meses versus 6,3, o sea, es que es el doble de lo que teníamos hasta ahora. Y hay un beneficio en todos los grupos, tanto en mayores como menores de 65 años, tanto si los tumores son del tracto urotelial superior como de vejiga, tanto si tienen metástasis hepáticas como si no, si tienen expresan PDL1 o no expresan PDL1, y también es muy importante porque hay un beneficio tanto en los pacientes que son elegibles a cisplatino como los que no, como los que se ha tenido que dar carboplatino. Es que también hay diferencias ya en supervivencia, con una reducción del riesgo de muerte de un 53%. La rama de estudio es de 31,5 meses versus 16,1 meses con la quimioterapia estándar, con una hazard ratio de 0,47. También en supervivencia se benefician tanto los pacientes que llevan tratamiento cisplatino como los que llevan carboplatino y todos los subgrupos de tratamiento, y también se benefician todos, expresen o no PDL1. También es muy importante y nos ha sorprendido a todos muchísimo las respuestas. Ya lo habíamos visto en los estudios de fase 1-2, pero es que se mantienen con este fase 3. Un 67,7% de respuestas, y de ellas respuestas completas un 29,1%, ¿vale? Comparado con la quimioterapia, que es bueno, lo que sabemos hasta ahora, pues un 44% de respuestas. Respecto, también va a ser importante cuánto tiempo se mantiene esa respuesta, y la verdad es que la mediana no está alcanzada. O sea, que es bueno, todavía tenemos, yo creo que nos va a sorprender todavía los datos que vamos a obtener de este estudio, sabiendo que la mediana de supervivencia de respuesta es de 7 meses para la quimioterapia. Y esto va a ser importante, ¿no? Como sabemos que todos los estudios hasta ahora, incluidos los que os he comentado del INVIGOR 130, que asociaba la quimioterapia con la inmunoterapia, y el KEYNOTE 361, pues más o menos las respuestas son a las que estábamos habituados, pero es que no mantenían la respuesta, que es muy importante para estos pacientes. También, bueno, pues recordar que en la rama control, que llevaban únicamente quimioterapia, un 30% de estos pacientes reciben mantenimiento con avelumab, y un 26% reciben luego, si no han recibido avelumab, han recibido tratamiento con otra inmunoterapia. O sea, que son parecidos a los que son pacientes con los que estamos trabajando normalmente, ¿no? O sea, son pacientes que han recibido un buen tratamiento en esta rama que lo compara.
Respecto a los efectos adversos, bueno, pues ya los conocemos. Los enfortumab tiene unos efectos adversos diferentes a la quimioterapia. Hay más neuropatía periférica sensorial, puede haber un rash maculopapular, puede haber diarrea, anemia, trombopenia. También puede haber otros problemas a nivel de la retina, puede haber hiperglucemia. O sea, son unos efectos secundarios a lo mejor un poco diferente a lo que estamos habituados con la quimioterapia estándar. Pero desde luego este ensayo, bueno, pues ha demostrado un tiempo a la progresión, pues recordar, con una hazard ratio de 0,45, la hazard ratio para la supervivencia es de 0,47 y desde luego, bueno, pues ahora hablaremos después, pero que va a ser un cambio en la primera línea del cáncer de vejiga. Luego os voy a comentar el otro estudio, pues también muy importante. Es el tratamiento que lleva nivolumab con cisplatino gencitabina versus cisplatino gencitabina. O sea, son pacientes elegibles a tratamiento con cisplatino en esta primera línea. Los datos también van a ser muy importantes. Lo que pasa es que, bueno, si hubiese salido seguramente en otro momento estaríamos todos más contentos, pero después de los datos que hemos visto de enfortumab en primera línea, pues bueno, a lo mejor se nos quedan un poco más escasos, ¿vale? Bueno, lo importante también de este estudio, recordar que son pacientes que pueden recibir tratamiento con cisplatino, que llevan nivolumab desde el inicio, 4 o 6 ciclos de cisplatino gencitabina y luego llevan un mantenimiento con nivolumab, comparado con pues, los pacientes que llevan cisplatino gencitabina. Aquí también hay diferencias en tiempo a la progresión y en supervivencia. Respecto al tiempo a la progresión, la mediana es de 7,9 versus 7,6 meses, pero con una hazard ratio de 0,72, que es estadísticamente significativa. Y también hay diferencias en la supervivencia, que es de 21,7 meses versus 18,9 meses, con una hazard ratio de 0,78 y también estadísticamente significativa. También estos pacientes respecto a la duración de la respuesta, que ya hemos visto que es importante, pues es mayor la rama de la quimioterapia con nivolumab versus quimioterapia, de 9,5 meses versus 7,3 meses. Lo que pasa es que esta duración de la respuesta sí que es mucho mayor, por ejemplo, en los pacientes que obtienen pues, una respuesta completa en donde la duración de la respuesta es mucho mayor de 31 meses. El problema es, bueno, pues que tenemos otros estudios en donde hemos visto que tanto el Invigor, bueno, con la quimioterapia que se había estudiado con la atezolizumab o con pembrolizumab, pues desde el principio añadida la inmunoterapia a la quimioterapia, pues hasta ahora habíamos visto que no había diferencias en supervivencia y este estudio, el de nivolumab, es el primero en que realmente obtenemos diferencia respecto a la supervivencia, ¿vale? Con la supervivencia, para recordar, de 21,7 meses versus de 18,9 meses con una hazard ratio de 0,78. Si nos ponemos a analizar, ¿no? Porque este estudio sí que hay diferencias en la supervivencia y en los estudios anteriores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues una de las diferencias puede ser que en este estudio son pacientes que llevan tratamiento con cisplatino y recordar que en los otros estudios de pembro y de atezo son pacientes que pueden llevar tanto cisplatino como carboplatino. Por lo tanto, pues el cisplatino debe ser pues mucho más sensible o ayuda a que esa respuesta inmunitaria sea mayor. No podemos comparar estudios, ¿no? Porque aquí a lo mejor lo que nos gustaría poder es comparar este estudio de nivo con cisplatino gencitabina versus cisplatino gencitabina, compararlo con el estándar que tenemos hoy en día, que sería la quimioterapia y posteriormente avelumab. Son estudios diferentes. Sabemos que avelumab lo reciben los pacientes que han tenido una respuesta parcial o una enfermedad estable, o sea que ya estamos seleccionando pacientes que, como recordáis al principio os he comentado, que sería más o menos el 50% de los pacientes que reciben una quimioterapia estándar. También es importante, aquí no podéis ver las curvas, pero estamos acostumbrados en cáncer de vejiga que si hay alguna diferencia
entre las curvas de los tratamientos, pues cuando se añade la inmunoterapia, pues empiezan a partir del tercer o cuarto mes, ¿no? Es cuando se separan las curvas. La verdad es que no podéis ver las de Infortumab, pero sí podéis verlas porque es que se separan ya desde el inicio, ¿no? O sea, que tenemos, bueno, pues otros tumores que tenían ya esto y nosotros no conseguíamos este beneficio con ningún fármaco, pues lo ha conseguido con Infortumab, en donde las curvas ya se separan desde el primer momento que se hace la primera evaluación, que sería con el TAC a los 2 meses. Bueno, no podemos, como ya os he comentado, pues comparar unos estudios con otros. Y bueno, yo creo que ahora podemos discutir qué vamos a poder hacer o qué nos van a dejar poder hacer, ¿no? en España. Oye, Isa, y aunque no se pueden comparar estudios, es verdad, pero no sé, yo estoy escuchando en muchos sitios como que en cisplatino elegible ya la combinación de cis-gem y nivo ya debe ser estándar, pero es verdad que si analizas las curvas, como tú dices, parece que son como muy parecidas, ¿no?, a lo que hace Avelumab de mantenimiento, porque en realidad el beneficio del nivo aparece a partir de los 6 meses. Teóricamente es seguro que son los pacientes que verdaderamente han respondido a quimioterapia que son los que luego alargan el tiempo con el nivolumab. Entonces, no tengo muy claro si realmente la combinación con nivo beneficia a todos, porque hay un porcentaje de pacientes que progresan muy rápidamente, independientemente de que hagan nivo o no, ¿no? Sí, la verdad es que sí que las curvas en ese sentido podrían ser parecidas. La verdad es que no tengo aquí el dato, pero sí que parece que la combinación de nivo con quimioterapia tiene pues un poquito más de respuestas. Yo es que creo que, bueno, no se pueden comparar los estudios, ¿no? Porque con el Javelin ya estamos seleccionando los pacientes que responden al tratamiento y saber realmente cuál es el beneficio de la Avelumab, bueno, y es que creo que no vamos a poder contestar a esa pregunta, pero también yo creo que si siempre somos estrictos a la hora de aplicar los criterios cuando tenemos un paciente delante, ¿no? Y decidir cuál es el mejor tratamiento, pues yo creo que con los datos que tenemos hoy en día, si el paciente puede recibir tratamiento con cisplatino, probablemente la combinación con nivolumab desde el inicio sería lo indicado. Sí, yo creo que estoy un poco en la línea también de lo que dice Isabel, ¿no? Si el paciente puede recibir cisplatino, yo creo que por aquello de que puede aumentar la respuesta y aunque pueda que finalmente los resultados sean iguales, pero ese grupito de pacientes que se pierde al inicio, pues se podría intentar en ese grupo utilizar la combinación y luego en los pacientes que no pudiera, sí utilizar carboplatino, mientras que podemos utilizar enfortumab Pembro en primera línea, que eso sí que yo creo que a lo mejor se retrasa un poquito más, ¿no? ¿Cómo ves, Isabel, el futuro del tratamiento, ¿no? Si de verdad todo migra, si enfortumab migra a primera, un poco la progresión y con las líneas sucesivas que ya teníamos un poco establecido primera, segunda, tercera, ¿cómo imaginas tú ahora el panorama a partir de que se pueda utilizar? Bueno, yo creo que cambiará totalmente, ¿no? A ver, la suerte que no es suerte, entre comillas, es que yo creo que como tardaremos tanto tiempo en poder pautarlo en España, seguramente saldrán estudios de vida real de otros países y nos ayudarán a tomar esa decisión, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que si un paciente recibe enfortumab, pues seguramente intentaremos la quimioterapia de siempre con cis o carbo gem, ¿no? Porque, bueno, ya habrá recibido el enfortumab con la inmunoterapia y yo creo que recibirá la quimioterapia que conocemos a fecha de hoy. Pero bueno, yo creo que saldrán estudios, ¿no? En donde nos aportarán datos para saber cuál es la mejor opción. ¿Y creéis que ya la quimioterapia en primera línea desaparece del todo? ¿No habrá ningún paciente que sea candidato a hacer recibir quimio de primera línea? ¿Todo el mundo va a ir a enfortumab vedotin pembro? Bueno, sería yo creo que pacientes a lo mejor que tienen o que piensas que con el enfortumab, yo que sé, si hay pacientes diabéticos con muy mal control de la glucemia, pues a lo mejor esos pacientes pues decidiríamos dar la quimioterapia estándar que conocemos hasta ahora, ¿no? O sea que yo creo que sí que habrá algún subgrupo de pacientes o con una neuropatía que pensemos que el enfortumab la va a alterar más, porque sabemos también que
¿no? Cisplatino la puede producir. O sea que yo creo que iremos aprendiendo y todavía a lo mejor sí que hay un grupo de pacientes, o por lo menos al principio, ¿no? Hasta que todos nos sintamos más tranquilos de poder dar y conozcamos realmente todos los efectos tóxicos y cómo manejarlos. ¿Y tú crees, Isabel, que sí que existe cierta sinergia entre el platino y la inmuno y que por eso los estudios que hasta ahora teníamos, que sí que incluían población con carboplatino y que habían salido hasta ahora negativos, que eso es lo que ha podido influir en que el estudio de Nivo con CIS sea positivo? Bueno, eso es lo que dicen los expertos. Como son más expertos que yo, supongo que debe ser eso, ¿no? Es lo único, porque luego empiezas a ver las ramas y comparas a los pacientes, ¿no? Si seleccionas de estos dos estudios de Atezo y de Pembro solo los pacientes que han recibido tratamiento con cisplatino más la inmunoterapia, pues las curvas o los tiempos a la progresión son bastante parecidos a lo que es la quimioterapia con nivolumab, ¿no? Con los datos que se han presentado a fecha de hoy, con que probablemente debe haber algo, ¿no? No lo sé, en sí la quimioterapia con cisplatino, bueno, pues potencia, ¿no? O hace que sea más activa la inmunoterapia. Y el hecho de que la pega que se le pone a estos dos trabajos que no tengan mucho veluma de mantenimiento, ¿crees que hará que se retrase la financiación, bueno, la aprobación primero y financiación al menos en España? ¿Tú crees que eso hará que se retrase? El hecho de que, claro, realmente no estás comparando con el brazo actual Ya. que tenemos de tratamiento. Vale, a ver, sí, no estás comparando, hubiese sido mejor, ¿no? Si hoy en día es quimioterapia con mantenimiento con avelumab, pues lo ideal hubiese sido que todos los pacientes hubieran recibido tratamiento con avelumab, pero todos sabemos que los ensayos clínicos cuando empiezan, pues bueno, este empezó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se empezó antes de que el mantenimiento con avelumab fuera un tratamiento estándar. Bueno, yo he comentado que yo creo que un 30% de los pacientes de esa rama había recibido tratamiento con avelumab de mantenimiento. Yo creo que hasta un 20% había recibido luego inmunoterapia a la progresión. No es lo ideal, pero yo creo que es una rama que ha recibido inmunoterapia y a pesar de haber recibido esos tratamientos posteriores, hay diferencias. O sea que yo creo que no deberían retrasar la aprobación por este dato. De todas maneras, yo, fíjate, creo que a la hora de la aprobación o al menos financiación, no sé si aprobación EMA, yo creo que van a esperar a tener resultados más maduros de supervivencia global, porque tener en cuenta que en el estudio, cuando se hace el corte de datos, en la rama de quimio hay un 46% de pacientes que siguen el estudio y no ha progresado todavía, y un 67% con EV-Pembro, es decir, que probablemente cuando tengamos un seguimiento más largo, ahí sí se podrá analizar ese 30% de pacientes que están con avelumab, que siguen estando con avelumab, y, y veremos también qué pasa con el impacto de segundas y terceras líneas de los pacientes que hacen quimio solo, porque aquí no está evaluada todavía la tercera línea de pacientes en la rama control. Entonces yo creo que la hazard ratio no cambiará, lo que sí que puede cambiar un poco es la mediana, pero yo me imagino que un poco esperarán esos datos, ¿no? Porque ahora mismo un poco pronto, yo creo, para Sí, yo hacer creo que esperarán un poco, pero yo creo que los datos son de tal magnitud que parece que se van a confirmar a lo largo del tiempo, ¿no? Mm. Sí, pero ya ahí se verán bien las Sí, diferencias, ¿no? exacto. El siguiente análisis, ¿recuerdas, Bego, cuando estaba preespecificado que este se ha hecho con una mediana de 16 meses, me parece que era? Claro, el análisis final no, todavía falta más de la mitad de los eventos, Ya, porque por eso. al final ASCO G1 va seguro y yo creo que ASCO general, yo no sé, a lo mejor sí, pero me parece un poco justo también, porque hay un montón de pacientes que siguen en el estudio. O Sí, sea, de hecho yo tengo pacientes, yo que tuve la mala suerte que me cayeron mucho en brazo control, y tengo pacientes que han progresado ahora y hacía un montón que habían terminado a corto tratamiento. plazo, fíjate, no espero yo que lo hagan a primeros del 2024, si no, a lo mejor a ESMA de que viene, no lo sé. Pero bueno, habrá que ver. Desde luego, ASCO GU seguro que no. ¿Sabes? Vale, pues si queréis tenemos un ratito y así aprovechamos y revisamos también los datos que tenemos de tratamiento en pacientes que tienen un cáncer de vejiga, que no es músculo infiltrante, pero que cada vez, bueno, pues están estudiando diferentes pues combinaciones.
Bueno, no os voy a solo recordar un poco por encima. Estos pacientes casi siempre llevan tratamiento con BCG. Tienen que cumplir una serie de criterios, pues si son de altos riesgos y que no vayan a responder. Entonces, bueno, lo que se está investigando son distintos, bueno, os voy a comentar, hay dos dispositivos intravesicales. Uno tenemos el Sunrise 1, en donde se compara el tratamiento de un dispositivo intravesical de gencitabina que se cambia cada 3 semanas. Bueno, pues comparado con este dispositivo más inmunoterapia con cetrilimab, o bien la inmunoterapia solo, o bien el dispositivo solo, ¿vale? Entonces, bueno, son estudios que lo que tenemos son estudios pues muy tempranos, y lo que tenemos son pues las respuestas en donde pues se están obteniendo sobre un 80% de respuestas. Aquí lo más importante, aparte de las respuestas, es que se mantengan a lo largo del tiempo, porque el objetivo fundamental es que no haya recaída en esas vejigas y luego que se pueda evitar la cistectomía, ¿no? Eso es lo más importante. También hay un estudio, se presentó un estudio de erdafitinib oral en este tipo de pacientes, y se comparaba el erdafitinib oral con el tratamiento intravesical clásico, que es bueno, pues, fundamentalmente la gencitabina intravesical. Entonces aquí sí que se vio que los pacientes que llevaban el tratamiento con erdafitinib, tanto a los 6 como a los 12 meses, bueno, pues el tiempo a la recaída era mayor. Con la quimioterapia intravesical, a los 12 meses estaban libres de recaída el 41%, comparado con el 77% de los pacientes que llevaban el tratamiento con erdafitinib. El problema fundamental de este tratamiento pues es la toxicidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía pues hay que investigar más, y de hecho pues están investigando, porque también hay un dispositivo intravesical con erdafitinib que se cambia cada 3 meses, o sea que parece que es bastante cómodo, y las respuestas que obtienen, el tiempo a la progresión, pues la verdad es que es bastante importante, con un número de respuestas completas también importante. Yo creo que solo comentar que, bueno, pues hay un montón de estudios, como todos sabéis, algunos que llevan tratamiento con inmunoterapia, otros con el tratamiento intravesical y con o sin inmunoterapia. Yo creo que va a revolucionar completamente lo que es el tratamiento de la vejiga localizada sin infiltración muscular. Para finalizar, si queréis, podemos comentar otro estudio importante en segunda línea, que es el estudio fase 3 TOR, que comparaba erdafitinib versus pembrolizumab en pacientes que tenían pues, carcinoma urothelial con mutaciones en FGFR. Previamente, bueno, pues en estos pacientes se les estudia si tienen la mutación, y entonces, bueno, pues entraban en el estudio. Entonces se comparaba una rama de erdafitinib y otra rama de pembrolizumab, siendo el criterio, el objetivo primario, la supervivencia global. Y la verdad es que, bueno, pues no hay diferencia respecto a la supervivencia global. Es de 10,9 meses para erdafitinib versus 11,1 meses para la rama de pembrolizumab. Sin embargo, sí que hay diferencias en la duración de la respuesta. Para erdafitinib, aunque las respuestas son mayores, hay un 40% de respuestas, con un 6% de respuestas completas. El problema es que la duración de la respuesta es de 4,3 meses. Sin embargo, con el pembrolizumab, las respuestas son un poco menores, como bueno, siempre pasa con la inmunoterapia, en torno al 21%. Lo que pasa es que la duración de la respuesta es de 14,4 meses. Bueno, no hay diferencias en ningún subgrupo que nos ayude a lo mejor a seleccionar cuál va a ser el mejor tratamiento, pues si tienen mutación, dar erdafitinib o dar el pembrolizumab, y eso, bueno, pues seguramente tendremos que decidirlo pues según las preferencias del paciente, pues según y la elección del médico. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, Isabel, por tu resumen. Yo creo que hemos destacado, es que había realmente vejiga, yo creo que tenía muchísimas cosas que comentar, y yo creo que tú has hecho un resumen perfecto de todo lo más importante. Así que muchísimas gracias
por eso y nos despedimos emplazándoos al siguiente podcast que será de cáncer de próstata, también sobre el Congreso Europeo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. A ti.